Muy bien, estamos en una sociedad de mercado, en un mundo más competitivo. No nos sabemos vender nosotros mismos. Y eso empezamos con el currículum. El plan de negocios es bien importante, el resumen ejecutivo. Y el CV precisamente es la clave para saberte vender. Cuando dicen, wow, no, pues este sí vale la pena para trabajar conmigo o para apostarle. Porque tienes que estar pensando que la otra persona va a decir, ¿vale la pena invertir? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que tener un buen currículum? Datos personales, tu contacto. Como decíamos, así como en el plan de negocio es importante poner los datos, aquí también. Los estudios realizados, en especial los más recientes y los que te lleven a los niveles más altos. Los idiomas. Es bien importante en la época de la globalización. ¿Quién sabe idiomas? ¡Wow! Mis respetos. La informática, también todo lo que sepas de informática o todo lo relacionado con las computadoras, las telecomunicaciones, programación, etcétera. Punto importante, la experiencia. Yo me acuerdo cuando estaba así como ustedes y quería entrarle yo al mundo del emprendedurismo, me decían, no, pues es que usted tiene mucha experiencia en esto. Y decía, wow. ¿No? Y ahora una de las cosas que se está evaluando son las competencias. ¿En qué eres competente? Entonces, esos elementos no se les olvide. ¿Eh? Hay dos tipos de currículums, el europeo y el americano. En el europeo te dicen, lleve usted todo el paquetote. Quieren que lleve uno todos los, además de la parte escrita, tienes que lleves fotocopia de tus documentos. O sea, tienes que ir cargando todo el americano, punto. 2 cuartillas por lo mucho, una mejor, se acabó. Generalmente, actualmente, el que se está usando más es este, el americano. Entonces, si le buscamos, si le apostamos al currículum americano, tiene que ser breve, fidedigno, estructurado, bien redactado, pulcro y claro. Breve. Una de las cosas que yo les recomiendo, por ejemplo, es Twitter. Twitter te exige en 140 caracteres escribir mucho. Entonces te va ayudando a que tú seas breve y que vayas realmente escribiendo lo que es importante. Entonces es un buen ejercicio. Breve. Fidedigno. Sea veraz. No por quererle echar mucha crema a tus tacos, resulta que lo que pones no es cierto. Y entonces de repente te cachan y se te acabó el juego. Estructurado. Lleve un orden que esté bien redactado, cuidar las faltas de ortografía. A todos de repente se nos va un dedazo por ahí, ¿no? Pero hay que checarlo varias veces, que no se nos vaya. Pulcro, que no nos haya pasado que te pasaste antes a echar una torta, ¿no? Y todo el guacamole por ahí, ¿no? Y claro. Que se entienda, es lo que quiere decir. Claro. ¿Qué tienes que destacar? Que eres responsable, que eres puntual, que eres honesto, que tienes dedicación al trabajo. Un punto que están revisando mucho ahora es la inteligencia emocional. ¿Cómo actúas tú ante los problemas, ante las adversidades, ante el estrés? Y muchas veces se nos olvida poner esto. Ya a partir del libro de Goleman, que escribe lo de inteligencia emocional, se ha vuelto un elemento bien importante. Es más, hay algunos inversionistas que incluso muchas veces ya no se fijan tanto en lo que tú sabes, en lo que es la inteligencia racional, sino se fijan más en cómo vas a actuar tú en lo referente a inteligencia emocional. Entonces no se les olvide poner lo referente a inteligencia emocional, que tiene que ver cómo trabajas tú tu emoción, competencias, conocimiento. Ahora, si eres autoridad en una materia, lo tienes que decir. Este es un esquema de cómo, por ejemplo, en tu departamento de recursos humanos, vas en algún momento que tener que contactar con gente nueva, porque en una empresa, una de las claves es que tú llegues a tener el equipo más
importante, más preparado, más capacitado, tú como empresa vas a tener necesidad de contratar gente y tienes que generar esa oferta de empleo, tienes que publicar el anuncio, lo tienes que evaluar, lo tienes que enviar, tienes que seleccionar a los mejores. Muy bien, la conclusión, el CV. Haz un buen CV para ti y cuando contrates a gente, analízalo correctamente. Sería la conclusión sobre esta parte. Muy bien, investigación de mercado. ¿Por qué hacer una investigación de mercado? Actualmente vivimos en la era de la información, ¿estamos de acuerdo en eso? Antes nos quejábamos porque no había información, ¿sí o no? Es que no hay información de este tema, no hay información del otro. O si tenías que ir a una biblioteca, por ejemplo, o si tenías que buscar un libro, tenías que buscar 5 o 6 bibliotecas hasta donde encontrabas el libro. Y ahora estamos al revés. Ahora tenemos exceso de información. Cualquier tema que tú quieras, le pones en Google y salen N cantidad de resultados. Ahora lo que necesitamos es una metodología para poder saber qué información realmente es de calidad, qué información me va a servir. Y para eso existe una disciplina que se llama la heurística. Ahí está la palabrita, heurística. Esta disciplina es una disciplina que surge de la historia. Y la heurística consiste en la búsqueda, sistematización y ordenación de la información, de manera que podemos convertir los datos y la información en conocimiento y en sabiduría. El valor de un plan de negocios es que te ayuda a que ese conocimiento del mercado lo puedas tú referenciar para tener resultados. Ayer les decía, qué bueno si vienen porque les dijeron que tienen que hacer un plan de negocios y quieren un crédito, por eso el 50%. El otro 50% es que ustedes dominen el mercado. Y la forma de dominar el mercado es investigarlo, conocerlo, meterse de lleno en eso. A los emprendedores no les atraen los riesgos, sino más bien les atraen los retos y las oportunidades. ¿Cómo puedes transformar un riesgo en un reto? Precisamente estudiando la situación en la que tú vas a trabajar. Hay un dicho que dice que para vender más, conozca el mercado, domínelo, conquístenlo en la calle y hoy también podemos agregar en el ciberespacio. Tienes que dominar el mercado a fuerza. El mercado en sí se puede definir de muchas formas. Por ejemplo, desde el punto de vista mercadológico, es el espacio real o virtual donde se lleva a cabo el intercambio de productos y servicios. Yo como geógrafo, pues esta definición de mercado me gusta, porque la geografía estudia la relación de los seres humanos con el espacio. Entonces, si desde el punto de vista mercadológico el mercado es ese espacio real o virtual donde se lleva a cabo intercambio de productos y servicios, el geomarketing es la piedra angular para poder hacer el estudio de mercado. Podemos verlo también desde el punto de vista geográfico, que hay diferentes escalas. Puedes tener un mercado local, un mercado regional, un mercado nacional o un mercado mundial. Actualmente con la globalización se han roto fronteras. Tú ahí debes de escoger a qué le quieres pegar. Un negocio de unas 4 cuadras de rango, a lo mejor de una región que implique varias entidades de la República, o estar con presencia en todo el país, o incluso tener presencia mundial. Pero cada estrategia tiene sus propias características para poderlas abordar. Desde la óptica de la economía,
el mercado se conforma por dos elementos: oferta, demanda. La oferta, lo que yo ofrezco y lo que ofrece la competencia. Demanda, los consumidores, los clientes y los usuarios. Hay una diferencia entre lo que es el consumidor, el cliente y el usuario. Consumidor, compra y usa el producto. Tiene esas dos características. Lo compra y lo usa. El cliente compra el producto, pero no necesariamente para él. Y usuario, no compra el producto, pero lo usa. Por no saber esta cuestión teórica, campañas publicitarias que han costado a veces no miles, sino millones de pesos, han tronado. ¿Por qué? Porque hay veces que hay que pegarle aquí y tú le estás pegando acá. Y se te va mucho, mucho dinero porque no supiste esta diferencia. Por ejemplo, un consumidor, el maestro que compra un libro de texto, lo compra para él, para preparar sus clases. Él lo compra y él lo usa. Cliente, el padre de familia que compra el libro para el hijo, aunque no lo va a usar él. Y usuario, el niño que va a leer el libro, pero no necesariamente lo va a comprar él. Entonces es lo que les digo a mis alumnos. Esas cosas de teoría que te dicen, bájalas a la realidad, y es cuando entonces el conocimiento es poder. ¿Cómo vas a diseñar tu producto? Pensando en el usuario, pensando en el cliente o pensando en el consumidor. ¿Cómo vas a diseñar tu campaña de marketing? Pensando en el usuario, pensando en el consumidor o en una mezcla. Enfoques. Primero, el enfoque era hacia la producción. Produzca lo más que se pueda, producción en masa o en serie. Henry Ford. La producción en masa, el turismo en masa, los medios masivos, ¿no? Segunda, enfóquese al producto, produzca con calidad. Tercer enfoque, venta. Venda lo que sea a como dé lugar. Y el enfoque actual, que es al cliente, o también se le conoce como enfoque de marketing. Estas tres, en cierta manera, ya son históricas, aunque en cierta manera todavía subsisten. Por ejemplo, el turismo de masas era ese turismo de mar, playa, bikini y hoteles estandarizados. Ese tipo de turismo todavía existe. Sin embargo, ya coexiste con un turismo de nichos, diversificado, personalizado, y ahí van compitiendo entre ambos. Entonces, ahorita el enfoque que se está usando más es este. Inicie con el estudio de mercado, enfóquese en las necesidades, gustos y deseos de la gente. La venta se va a dar por resultado y se logra por satisfacción del cliente. Empiecen a conocer a ustedes mismos y empiecen a conocer a la gente que está alrededor de ustedes. Y entonces damos el siguiente paso, que es conquistar el mercado. Entonces, tienes que ver qué es lo que le gusta a la otra persona. Y para eso tenemos la investigación de mercado. La investigación de mercado es el puente entre la organización y el mercado mediante la recopilación de información. ¿Qué es lo que puedo ofrecer yo que le guste a la gente? Por ahí después se los voy a comentar, bueno, pero ahorita les doy un avance. Yo originalmente hacía cosas que me gustaban a mí, pero que no necesariamente le gustaban a las otras personas porque no había hecho el estudio de mercado. Entonces yo ya decía, esto me gusta a mí. Y me ponía a escribir libros que fueron invendibles, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque me gustaban nada más a mí. Dije, bueno, ni modo. Después llegué a hacer cosas que les gustaba a la gente, pero que no necesariamente me gustaba a mí.
Y entonces, ¿qué sucede? Que avientas la toalla porque dices, esto no es lo mío. Y aunque a lo mejor se vende, pero como que no es lo mío. Avientas toalla. Hoy, gracias a la investigación de mercado, hago cosas que le gusta a la gente y que me gustan a mí. ¿Y qué creen? Que eso es lo que se vende. Eso es lo que se vende. Aquello que encuentras y que le gusta a la gente y le gusta a ti, ahí está el secreto. ¿Y eso cómo te ayudas? Por un lado, conociéndote a ti mismo y por otro lado, conociendo el mercado. ¿Cuáles son las necesidades que pueden ser transformadas en oportunidades de desarrollo, en productos, en servicios que satisfagan las necesidades, ya sea con criterios de rentabilidad o con criterios sociales? Una necesidad es algo que es indispensable y que tiene que ser cubierto por un satisfactor. Yo me acuerdo que eso me lo enseñaron a mí en civismo desde la secundaria, pero no lo aplicaba ni para la vida cotidiana, mucho menos para los negocios. 2. Gusto. Un estímulo que incita a probar o experimentar algo atractivo o agradable, generalmente se da como un incentivo. Deseo. Antojo o apetito, tendencia a la consecución de algo. Para lograr algo se tiene que tener el deseo de alcanzarlo, es una fuerza que atrae. Sueño, idea que puede llegar a materializarse. Si yo quiero comer, lo mismo puedo comer en el puesto de la esquina que en X o Y restaurante, ¿sí o no? Y la cuestión es simplemente satisfacer la necesidad. Donde caiga es bueno. El chiste es que se llene, como decía don Gabriel Vargas de la familia Borrón, que se llene la caja de los pambazos, ¿no? Ahora, si yo me quiero dar un gusto, si no, pues he trabajado mucho, me voy a dar un incentivo, un apapacho, pues me puedo ir a echar unos chilitos en hogada a la Hostería de Santo Domingo. Ya es un gusto. A lo mejor tengo un deseo prohibido por ahí y me quiero ir con alguna muchachona a Acapulco, ¿no? A echarme unos camarones a la diabla. Entonces ya es como algo más ahí que va hacia el deseo. O un sueño, ¿no? Que de repente dices, no, pues oye, pues estaría bueno irse a comer algo allá a Francia, algún platillo regional, ¿no? Entonces ya va y te pone uno a soñar y entonces tiene los diferentes niveles. Tú tienes que ver a qué le apuestas. A los sueños, a los deseos, a los gustos o a las necesidades. Por ejemplo, yo les digo, mi misión es que conviertas en realidad el sueño de tener una empresa exitosa. Entonces ahí le estoy pegando al sueño. Si yo digo, mira, mi misión es que tú tengas una empresa exitosa y que tengas todos los elementos de seguridad para que aquella no quiebre. ¿Recuerdan que la seguridad es uno de los elementos de la necesidad? Gusto. ¿Qué no vinieron ayer? Bueno, aquí está la famosa pirámide de Maslow. Necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de sentido de pertenencia, necesidades de reconocimiento y estatus, necesidades de autorrealización y actualización, necesidades espirituales. Entre más bajas las necesidades, va a haber más competencia, pero también va a haber más clientes. Entonces aquí es donde está reñido el asunto. Entre más elevado hay menos competencia, pero también hay menos clientes y consumidores. Entonces se tiene que generar una sinergia. Sinergia quiere decir ganar, ganar. Es una relación entre dos o más partes en las cuales todos ganan. Para que se dé esa sinergia entre el cliente y la empresa, necesitas tú generar este esquema. ¿Quieres utilidades? Sí, pero tienes que satisfacer a los clientes y tienes que apostarle al bien común. Hay gente que quiere tener utilidades, pero no satisface a los consumidores. ¿Cómo? Quieres tener utilidades, pero tampoco le estás apostando al bien común. Hay gente que dice, bueno, ¿yo para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a capacitar a mi empleado? ¿Para qué voy a planificar?
es puro gasto. Y no es cierto. La investigación de mercado debe considerarse y convertirse en activo de la empresa. Es activo porque va a evitar gastos y riesgos. Les digo, no todo lo que brilla es oro. Entonces, de repente hay gente que compra un tangible y muchas veces se comporta más bien como pasivo que como activo. Por ejemplo, un coche. Un coche, si tú no le sacas jugo, de todas maneras tienes que pagar que la verificación, que la tenencia, que el X o Y impuesto, que la gasolina, que las casetas, etc. Entonces, aunque sea un activo, muchas veces se comporta como un pasivo. En cambio, el conocimiento, y si es el conocimiento lo aplicas, se convierte en un activo. No se pueden tomar decisiones inteligentes sin hechos para vencer la competencia. Más que gastar en promoción, hay que invertir en investigación de mercado muy completa. Hay gente que me dice, mira, Omar, es que yo quiero aumentar mis ventas. ¿Y saben qué es lo que hacemos siempre cuando quieren aumentar sus ventas? No les empiezo dando tips para aumentar ventas. Lo que empezamos o lo que les recomiendo es hacer una investigación de mercado lo más completa posible. Ese es el secreto para vender. Que hagas una investigación de mercado. Y tienes que tomar estas dimensiones: tiempo, espacio y costos. Veíamos también ayer un poco esto del ciclo de la empresa: gestación, aparición, crecimiento, turbulencia, madurez, declive y cierre. Toda empresa tiene su ciclo. ¿Ustedes andan por aquí? Gestación. Es la más importante y se da un año antes de la apertura. En aparición se dedica a uno a invertir y reinvertir las pocas utilidades que haya. Por eso cuando ustedes empiecen a ganar dinerito, no luego se lo vayan a gastar. Tienen que invertir y reinvertir. 2, crecimiento. Se empieza a dar un aumento considerable de clientes y utilidades. Después viene una etapa de turbulencia, que es cuando va a haber mayor competencia, porque luego van a decir, era como ayer les platicaba, empiezan a ver que uno que es exitoso y todo el mundo quiere hacer lo mismo. Madurez, se llega a la parte más alta, pero también empieza el declive. Declive, ahí tienes una alternativa: innovar o sucumbir. Y 6, el cierre. Esto es bien importante porque cuando tú sabes cómo está tu negocio, en qué etapa está, sabes tomar decisiones. ¿Se acuerdan que yo les decía que, por ejemplo, Facebook anda por aquí? Si Facebook no le pone pilas, no le echa ganas, va a tener 2 opciones: o va a tener que vender o se va a acabar. ¿Por qué? Porque los ciclos de los negocios cada vez son más chicos. ¿Se acuerdan ustedes de Hotmail? ¿Ahora qué es? Outlook. ¿Y se acuerdan que hace unos 10 años todo el mundo era Hotmail? En el 2009 todos eran Hi-Fi. Ahora somos Facebook, pero ahora quién sabe qué vamos a hacer, porque ya les digo, ya se ve el declive, al menos que Facebook haga una estrategia de renovación. Entonces, cuando tú sabes en dónde estás parado, tienes un elemento de análisis, ¿sí o no? No es lo mismo que si quién sabe por dónde ando, a que tú digas, voy por aquí. Los objetivos de la investigación de mercado es conocer el mercado, identificar mercados objetivos o nicho de mercado, diagnosticar la situación del mercado y la organización, identificar problemas y oportunidades, plantear soluciones y estrategias, generar estrategias de posicionamiento, pronosticar ventas, detectar en dónde capacitar, evaluar acciones de mercadotecnia. Por eso muchos dicen, la parte más importante de un plan de negocios es la investigación de mercado, porque es la que te va a dirigir hacia dónde. Hay veces que dices que yo tengo un producto padrísimo, wow, pero a veces el mercado te va llevando hacia otras partes. Por ejemplo, Robert Kiyosaki primero empezó dando clases, luego hizo un material didáctico y después se dedicó a escribir libros. Y resulta que lo que más dinero le dejó fue los libros.
Y bueno, luego ya se metió toda la parte esta de venta de casas y cosas así, ¿no? Pero ¿cómo fue determinando todo esto? Con los estudios de mercado. Fases de estudio de mercado. Punto número 1, plantearse un problema. ¿Qué voy a medir? ¿Para qué lo voy a medir? ¿O cómo lo voy a medir? A lo mejor mi problema es de que no sé quiénes son mis clientes y mis consumidores. ¿O dónde están? Tengo que determinar la escala y unidad de análisis espacial. Como les digo, ¿cómo quieres que tu empresa, cuál sea su área de mercado? Una área de mercado de 4, 5 cuadras, 10 cuadras, un estado de la república, una zona metropolitana, una región. Tú debes de decir qué tan grande quieres que sea esa área. Seleccionar fuentes y métodos. Ahorita les voy a dar algunas claves ahí para las fuentes y los métodos. Hay fuentes de primera mano. De hecho, un estudio de mercado son carísimos. ¿Y saben por qué son carísimos? Porque muchas veces les dan manejo de fuente de primera mano. Es decir, manejan encuestas, cuestionarios, entrevistas específicas para su negocio. Y eso es lo que hace que sea muy caro. Entonces, luego también hay fuentes de segunda mano, libros, revistas, internet. Posteriormente tienes que diseñar una base de datos. Tú puedes diseñar una base de datos de muchas formas. Lo puedes diseñar con Excel, con Access o con algún otro programa. Pero es importante que tu información esté bien organizada, bien ordenada y que sepas qué va a ir en cada parte de esa base de datos. Tienes que analizar tanto el macroentorno como el microentorno. Y es bien importante que el macroentorno no lo veas solamente como una cosa de relleno. Porque mucha gente dice, ay, mira, es que la historia, la geografía, la cultura, la economía. Y no, muchas veces eso te va a definir. Por ejemplo, en el sureste llega una persona, dice, ay, pobre gente, mira, todavía lavan en el río. Mételes lavadoras. Se va, se trae un parque de lavadoras. ¿Y qué creen? No vende ni una. ¿Por qué? Porque no analizó su cultura. Y en esa cultura, el lavar, si bien es cierto, es difícil, pero es el momento de la socialización. Es el momento en que las mujeres platican, se comparten las noticias del momento, etcétera, etcétera, etcétera. El momento que tienes una lavadora y cada quien en su casa, se rompe la socialización. Entonces, ¿por qué no funciona la empresa? Porque no conociste la cultura. Entonces, por eso es bien importante conocer el macroentorno. El microentorno, que es propiamente lo que es el mercado, ¿no? O sea, la parte de los consumidores, la competencia, los proveedores. Hay veces que dices, mira, es que yo traigo un software padrísimo, nadie lo tiene. Y de repente le googleas y resulta que ya está hasta en el mercado. No estudiaste la competencia. O de repente no sabes en qué está fallando la competencia y a lo mejor por ahí tú entras. El análisis de la cadena de valor. Todo desde que se compran las cosas, se producen, se diseñan, se venden, tú tienes que ir viendo toda esa cadena de valor de manera que tú puedas reducir costos. En medida de que reduces costos, tú puedes aumentar utilidades, pero también puedes encontrar la competencia que no está haciendo bien o que le está faltando. Y entonces de repente dices, guay, aquí está el huequito. Y ahí entras tú. Todo esto lo tienes que vaciar, la información, y lo tienes que analizar y sintetizar. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía, bueno, ustedes pueden encontrar programas para hacer investigación de mercado, pueden ustedes encontrar software para hacer planes de negocios, pero al final de cuentas, ningún software te va a analizar y sintetizar la información. Eso lo tienes que hacer tú. ¿Qué temas tenemos que estudiar? Definir quién es mi consumidor, mi cliente, mi usuario, ubicarlo, ver cuál es la densidad del mercado. A veces hay unos nichos de mercado muy interesantes, pero son muy chiquitos.
Entonces de repente no son muy rentables, al menos que haya un nicho complementario, por ejemplo. El potencial del mercado, la producción del mercado, la capacidad de producción, también es bien importante. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la artesanía y de repente la artesanía tiene una capacidad de producción limitada. De repente si alguien te exige algo en masa, no puedes. Entonces tienes que ver cuál es tu capacidad de producción. ¿Cuáles son las tendencias de mercado? Cuando nosotros empezamos el turismo cultural, ahí por hace 10 años, por el 2003, nada más se usaba el turismo de bikini. Era el que... Entonces vimos, sin embargo, que venía una tendencia de mercado al alta. Y entonces eso fue lo que nos permitió decir, no, nos quedamos en el turismo cultural porque México tiene un gran potencial y va hacia la alta, ¿no? Igual con el turismo de negocios. Por ejemplo, ustedes saben, de todas las entidades de la República, ¿cuál creen que sea la que más turistas produce, a la que más turistas llegan? Sureste, Cancún, ¿qué creen? Es el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque todo cae al Distrito Federal y por otro lado, porque el turismo de negocios, que es el que se genera más en la Ciudad de México, es un turismo que va también al alza, va aumentando bastante, ¿no? Entonces, además de que tenemos turismo cultural, que también es muy fuerte, así que pues el Distrito Federal es la entidad número 1 a nivel de turistas, tanto nacionales como internacionales, superando incluso a Quintana Roo, que está en segundo lugar, y tercer lugar Guerrero y cuarto lugar Veracruz. O sea que, ¿qué pasa? Ese turismo de playa que antes dominaba, ahora ya compite con otras formas de turismo, y entonces el turismo cultural, el turismo de negocios, el turismo de convenciones, etcétera, etcétera, han venido trabajando. Entonces nosotros, ¿cómo vimos? La tendencia que venía al alza. La salud financiera del mercado, la cadena de valor, la competencia y bueno, las barreras de entrada. Hay lugares que tú quieres entrar a un negocio y de repente hay como monopolios o hay grupos de poder. Y entonces si tú entras como empresa nueva, muchas veces no es tan fácil entrar, tienes que tener ciertas alianzas, ciertas sinergias. Así que hay que saber todo eso. Muy bien, entonces que decía que la heurística te ayuda a buscar, organizar y sistematizar la información. Los estudios de mercado tienen que ser un sistema de información con orden, interrelación, conectividad e interactividad. Y el secreto es ordenarlo por conjuntos, por temas. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la primaria nos enseñaban teoría de conjuntos? ¿Se acuerdan? Poníamos el conjunto de las peras, el conjunto de la leche, el conjunto de... Bueno, así tiene que ser nuestra información, por eso les decía las carpetas. Las carpetas, en cierta manera, lo que tú vas ordenando es por temas. Estás ordenando por conjuntos. Y la información, si está ordenada y está sistematizada, es cuando realmente sirve. Entonces yo por eso les digo, el conocimiento es poder, sí y solo si ese conocimiento está sistematizado y lo aplicas. Ahora podemos encontrar mucha información, tenemos bibliotecas, tenemos buscador de Google, el buscador de Twitter, páginas de búsqueda de empleo, INEGI, CONAPO, Secretaría de Economía, etcétera. Les digo, hoy tenemos exceso de información. Ahorita vamos a ver unas páginas para que ustedes las sepan manejar sobre estos temas. Así que lo importante es que ustedes ahora empiecen a manejar esa información, pero con mirada empresarial.